Con 13 pinturas que integran la serie Preludio Accidental, el joven Francisco Góngora Cervera debutó como expositor en la Galería del Callejón del Teatro José Peón Contreras. En su propuesta, también conocido como Gonce y estudiante de arquitectura, refleja sus emociones, miedos, inseguridades, limitaciones, valentía, fuerza y persistencia. La mayoría son óleos sobre lienzo, pero también usó técnica mixta e impresión en papel. Estoy mostrando aquí lo que he hecho estos 2 años, sobre todo por la situación, pues tengo otra percepción que los demás. Yo puedo ver cosas que los demás no ven, como escalones, baños incómodos, lugares inaccesibles. Ahí es cuando veo que igual hay mucho de donde aportar ahí. Góngora Cervera se fue a estudiar a Canadá y tras su regreso a Mérida tuvo un accidente. En ese tiempo sintió que perdió su libertad, pero la volvió a encontrar en el arte y comenzó a crear formas figurativas que recaen en lo abstracto. Su discapacidad motriz fue a raíz de una complicación de salud que tuvo de nacimiento, por la que experimentó varias cirugías. La muestra está abierta en la Galería del Teatro José Peón Contreras hasta el 25 de septiembre, de martes a domingo de 11 a 17 horas y la entrada es gratuita. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.